Buenas tardes desde el espacio de Fundación Telefónica. Bienvenidos al evento Antropoceno. Soy Adeline Marcos, periodista científica en la agencia SINC, la primera agencia pública de noticias especializadas en ciencia. Tengo el placer de moderar este debate organizado por la Fundación Telefónica y el Teatro de la Abadía, en el que hablaremos sobre cómo las artes pueden abordar temáticas medioambientales, sociales y tecnológicas en estos tiempos de crisis e incertidumbre. Dos ejemplos de ellos son la exposición llamada Curiosidad Radical en la órbita de Buckminster Fuller, en el espacio de Fundación Telefónica, y el espectáculo Antropoceno del Teatro de la Abadía. Contamos con tres ponentes de lujo para acercarnos a la situación actual del mundo a través del arte y a las problemáticas ambientales de primer orden, como la crisis climática, contando como eje central la figura del arquitecto, diseñador e inventor estadounidense Buckminster Fuller, del que hablaremos detenidamente más adelante. Ahora me gustaría presentaros a los tres expertos que nos van a acompañar en este encuentro. Recordad que el evento se puede seguir en redes con el hashtag Curiosidad Radical. Posteriormente se podrá disfrutar en la mediateca de Fundación Telefónica de este evento y también como podcast en las principales plataformas. En primer lugar, tengo el placer de presentar a Tadeusz Phillips, actor y director americano, creador de la obra Antropoceno, que se estrenó en el Teatro de la Abadía poco antes del confinamiento y que vuelve ahora renovada este mes de abril. Tadeusz es un hombre de teatro, nacido en Denver, en Estados Unidos, que colaboró como actor con Robert Lepage en el espectáculo La Geometría de los Milagros. Sus espectáculos, que reúnen una sugerente plástica, humor, ternura y una disparatada imaginación, se han estrenado en diversos países. En España hemos podido ver varios de sus montajes, como El Conquistador, 17 fronteras o recientemente Teatro Confinado. Hola, Tadeusz, encantada de Hola, saludarte. ¿Qué hola, tal? con mucho gusto. Aquí estoy en Chía, Colombia, entonces la conexión es un poquito rara, pero bueno. Bueno, con nosotros también está José Luis de Vicente, co-comisario junto a Rosa Pera de la exposición sobre Buckminster Fuller. Además de comisario, José Luis es investigador cultural y trabaja en el espacio entre el arte, la tecnología, el diseño y la ciencia y la tecnología. Investiga el impacto actual y futuro de la tecnología a través de artefactos, objetos y narrativas que exploran escenarios sociales y políticos emergentes. Es también profesor en el Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña. ¿Qué tal estás, José Luis? Hola, buenas tardes, Adeline. Gracias por la invitación. Un placer estar con vosotros. Igualmente. Josefina Maestre es nuestra última ponente, experta medioambiental y periodista especializada en información ambiental. Josefina dirige desde 2009 el programa Reserva Natural de Radio 5 en Radio Nacional de España. Realiza reportajes variados sobre medio ambiente para esta misma emisora, así como para otros medios de comunicación. Desde 2003 dirige la revista Aves y Naturaleza de la asociación SEO BirdLife y ha sido también vicepresidenta y presidenta de la Asociación de Periodistas de Información Ambiental. Josefina, bienvenida, un placer tenerte entre nosotros. Muchas gracias, el placer es mío, es un verdadero lujo compartir este espacio con vosotros y con estos creadores que han hecho estas obras, esta exposición tan interesante que he podido ver. Muchas gracias, Josefina. Si os parece, pasamos a las preguntas. Yo quería empezar un poco hablando de justamente lo que comentabas, Josefina, de la exposición y la obra de teatro. Tanto esta exposición como el espectáculo se basan en parte en algunos de los pensamientos de Bucky Fuller, que fue uno de los primeros activistas medioambientales. Cuéntanos, Tadeusz, ¿de qué manera te has inspirado en Fuller, en tu espectáculo? Bueno, perdona mi español, pero estamos bien, no preocupen. En una reunión con el Teatro Abadía, ellos están preguntando si yo puedo hacer una obra sobre qué futuro que vamos a dejar nuestros hijos y hijas y todo. Y eso es imposible, ¿sabes? Es súper difícil. Pero en este momento estuvo
doblando una programa en el teatro en triángulos. Sin razón, no sé por qué. Y también en este momento, mira el papel, dice, eso es como el domo geodésico de Buckminster Fuller. Y yo conozco él, pero no tanto, pero algo, ¿sí? Entonces arranco con la idea de hacer una obra de un domo geodésico de Buckminster Fuller, ¿sí? Y comienza a leer mucho más cosas. Y yo tenía un libro, se llama en inglés Critical Path, un camino critical. Es súper difícil de encontrar en español. Y yo leí todo esto y, wow, eso es perfecto porque la cosa más clara y más interesante es que él está tratando de hacer más y más con menos y menos y utilizar todo en una manera súper sostenible. Y entonces desde ahí, desde la escenografía, pusimos un domo geodésico para crear la obra adentro de una estructura de Buckminster para ver qué cosas salen con la misma mirada de la crisis ambiental. Y con esas dos cosas y unos libros de Harari, como Homo Deus y Homo Sapiens, para pensar en dónde estamos, por qué estamos aquí y dónde vamos. Lanzamos a la creación de la obra Antropoceno. Entonces fue en esta reunión, doblando un papel en triángulos, y llegó a mi cabeza el domo, y Buckminster Fuller, ahí. Sí, pero es curioso porque no siempre se asocia a él esa figura. De hecho, el arquitecto americano es menos conocido en Europa. ¿No es así, José Luis? ¿Quién fue realmente Bucky Fuller? Si nos puedes contar un poco. ¿Y por qué crees que aquí no ha calado tanto su creación y su forma de ver el mundo? Bueno, yo no creo que se trate tanto como de que aquí no ha calado tanto, como el hecho de que en su país, en Estados Unidos, donde tuvo una incidencia muy grande por ser además una presencia en la vida pública constante, hay que tener en cuenta que su obra de alguna manera prácticamente cruza el siglo XX. Él empezó a realizar sus primeros proyectos en los años 30, los primeros proyectos relacionados con la vivienda, y muere en los 80 y durante toda su vida, hasta el final de su vida, tiene una actividad frenética, no solamente como diseñador o arquitecto, sino como pensador, como agitador público, como una gran influencia sobre múltiples generaciones en múltiples ámbitos. Eso es una de las cosas más fascinantes de su figura. Influyó por igual a algunos de los arquitectos más importantes del mundo hoy, que fueron sus discípulos, como Norman Foster, otros incluso que están en las antípodas de la clase de arquitectura que representa Foster, como William McDonough o como Shigeru Ban, pero también fue una gran figura fundacional para el movimiento hippie e incluso para Silicon Valley de distintas maneras. Es decir, su huella se deja sentir en muchísimos sitios. Y durante todo ese tiempo también tenía algo de figura pop. Cuando hablábamos en la exposición de qué representaba Fuller en el Estados Unidos de los 50 a los 60, una analogía que nos parecía interesante era que era algo quizás similar a lo que representaba, por ejemplo, en España en los últimos 20 años, 15 años, alguien como Ferran Adrià, ¿no? Una figura con un punto excéntrico, con un punto visionario, que es lo suficientemente mediática para ser conocida por la mayor parte de la gente, incluso si no son capaces de explicar muy bien su trabajo, ¿no? En qué consistía o en qué trataba, ¿no? Entonces, esa figura de Fuller como un icono pop, digamos, existió en Estados Unidos, no tanto en Europa, y claramente no en la España en la que, evidentemente, en el tiempo en que se desarrolló parte de su trabajo estaba alejada de estos debates, aunque es interesante, por ejemplo, saber que Fuller estuvo varias veces en España en su trabajo constante como conferenciante que le llevó a dar muchas vueltas al mundo explicando sus ideas por todas partes. ¿Cómo explicar a Fuller desde hoy su importancia? Que es lo que de alguna manera queríamos hacer en esta exposición. Para mí tiene que ver con varias cosas. Primero, con la figura de alguien que era capaz de saltar disciplinas, desbordar los límites de las disciplinas y de alguna manera reconocer que el futuro existía en las nuevas formas de relación y entrelazamiento entre arte, ciencia, pensamiento humanístico y pensamiento ecológico. Y creo que hoy en día, tanto en la cultura de hoy como en la manera en la que miramos a las grandes crisis sistémicas que tenemos, eso lo hemos reconocido. Alguien que era capaz de alguna manera de transitar
por muchas esferas del pensamiento que le llevaban, desde interesarse a cómo había que reimaginar la forma de la vivienda, a cómo podíamos reimaginar la educación, es decir, dos ámbitos, digamos, muy alejados, o incluso que se adelantaba a cuestiones que luego serían definitorias, con cómo explica, por ejemplo, cómo explicamos el mundo creando grandes conjuntos de datos que luego queremos representar y explicar, ¿no? Es decir, Fuller tenía esa capacidad increíble de leer el mundo desde múltiples sitios y de proponer propuestas y soluciones con nuevas herramientas, nuevas tecnologías y nuevas metodologías. Y Sí. por encima de todo, creo que lo más importante de él era también su aviso, su alerta a que nuestra relación con el planeta era improrrogable, que nuestra manera de acercarnos a los recursos como si fueran infinitos y como si sus externalidades, sus impactos negativos no fueran problema nuestro, no podía sostenerse en el tiempo durante más. Y tristemente el tiempo le ha dado la razón. Sí, la verdad es que, como comentas, se hizo muchas preguntas y también buscó soluciones para toda la humanidad a través de esa innovación y esa tecnología, ¿no?, que construía. En este sentido, Josefina, el periodismo ha desempeñado un papel esencial también en denunciar las amenazas medioambientales de las que se dio cuenta Fuller a lo largo de las últimas décadas. ¿De qué manera crees que tu trabajo ha contribuido también a crear conciencias e incluso a encauzar conductas más sostenibles? Bueno, lo de encauzar conductas más sostenibles, ojalá se haya producido, ¿no? Bueno, el periodismo en general, la función de periodista es informar, ¿no? Lo que pasa es que cuando hablamos de una especialidad como esta, los periodistas ambientales yo creo que llevamos aparejado como una mochila, ¿no? Llevamos una mochila de que no solamente contamos cosas, sino que además eso debería repercutir en una mayor concienciación, porque estamos hablando de unas materias que exigen una acción, es decir, que la gente se decida a actuar en favor de unas conductas más sostenibles, ¿no? O que no solamente el ciudadano de a pie, ¿no?, sino que los políticos pues se pongan también a actuar creyendo unas leyes que sean ajustadas al tiempo actual. Lo que pasa es que a veces a los periodistas, hablo en este caso de los periodistas ambientales, claro, es como si tuviéramos a veces una excesiva responsabilidad, como si se nos cargara con una faceta de educadores también, ¿no?, que a veces es difícil de sostener. Porque la situación que vivimos actualmente de emergencia climática requiere no solamente nuestra labor, la labor de los periodistas, sino la labor también de toda la sociedad. Entonces, creo que nuestra labor debería ir acompañada de grandes campañas de comunicación institucionales que apoyen estos mensajes y que digan, igual que ahora con la emergencia climática, todo el mundo se ha puesto manos a la obra para difundir que esto es serio, que hay que actuar porque está en riesgo el futuro de todos, pues en este caso también los gobiernos han declarado oficialmente la emergencia climática, pero eso, si no lleva aparejado una gran campaña de comunicación ciudadana que diga esto es real, os lo tenéis que creer y hay que actuar, pues si no, mucha gente a lo mejor no va a tomárselo. No es que no se lo tomen en serio, sino que no se van a poner a trabajar para reducir, por ejemplo, su huella de carbono. Con lo cual, nuestra misión es importante, pero tiene que ir de la mano de otras conductas políticas, legislativas y ciudadanas. Sí, bueno, al igual que los periodistas, Tadeusz también hace una forma de denuncia en su obra de teatro y con una mirada bastante pesimista sobre el futuro, aunque los personajes en su obra pues, intentan recurrir al ingenio para evitar esa catástrofe, ¿no?, que se nos avecina. Partiste de una pregunta que has mencionado al principio para crear tu show, Tadeusz. No sé si ahora podrías contestarla. ¿Qué mundo dejamos atrás para nuestros hijos? No, pero esto sigue una pregunta súper difícil. Entonces, y es tan grande
y tan fuerte para mirar, ¿no?, todas las cosas que están llegando a nosotros, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, en la obra estamos jugando con dos versiones, ¿no? Una versión muy pesimística y otra más optimística, o que si estamos entrando el antropoceno con todos esos problemas, ¿qué hacemos con todo esto? En vez de decir vamos a morir todos, ¿no? Es que es más, no sé, lanzar las preguntas por el público. Pero sí, para poner esta idea y todas esas ideas en una obra de arte, de teatro, es súper difícil porque es como hacemos sin ser muy didáctica. Y en inglés se llama preachy, como no, estamos mal. Sí, entonces pusimos un personaje que escribió un libro que es más o menos los mismos temas en The Uninhabitable Earth, la tierra inhabitable, de David Watson Wells, que es como gravísimo, ¿sí? Entonces arrancamos la obra con una escritora que escribió un libro que es vamos a morir todos, todos acabó, ¿sí? Pero en la mitad de la obra ella tiene cuenta que ella es embarazada, que es un símbolo en la obra de Nueva Vida, que como hacemos porque tenemos niños y hijos y hijas y todo. Entonces tenemos que tener una visión más optimista, y por esto es muy interesante el trabajo de Buckminster Fuller, y con la nueva versión encontramos la manera, porque él escribe un libro que es instrucciones para la nave espacial planeta Tierra. Entonces es súper cool, nuestras instrucciones, cómo funciona, ¿no? Es súper interesante. Pero en la obra, un taxista es más o menos surreal, pero él encontré ese libro en la basura, en una caneca grande de reciclaje. Entonces él va adentro y adentro él está leyendo este libro, que es un símbolo de todas las ideas como de Buckminster, que son buenísimos, pero están en la basura, ¿no? En vez de ser Buckminster Fuller y esas ideas, para mí tiene que estar como en la primera línea de cosas que estamos enseñando los niños, arquitecturas, gobiernos. Y sí, es una cosa ahí abajo, no es muy famoso, esos principales tan sencillos y importantes para vivir que tenemos y no gastar. Entonces la obra solamente está poniendo esas ideas como en la basura para sacarlas, y también unos personajes que están luchando con esas cosas. Y también es muy interesante para mí el personaje de Greta Thunberg, pues claro, y en el teatro eso es como una Cassandra. Entonces comenzamos la obra con Greta Thunberg mirando todo el mundo, y es una presencia muy operática, muy grande en la obra, solamente porque ella, la cosa que es muy buena de ella es su huelga, se llama así, en los viernes, que hace esto con cada viernes. Es un bueno, sí, exactamente, the school strike, es un bueno advertencia de la crisis, como una símbolo para mirar esto, porque es muy importante, es grave, y tenemos que hacer algo. Y sí, entonces es como, todavía yo no sé qué vamos a dejar a nuestros hijos el mundo, porque solamente yo creo que la cosa importante es que todo el mundo ya estamos pensando más en el problema. Y pues claro, la cuarentena ayudó un poquito con eso para ver, eso es real, porque eso es una relación con la naturaleza y nuestro maltratamiento de las cosas
para llegar este virus adentro de nosotros, pero también este símbolo que estamos conectados. Yo estoy en Colombia, ustedes están en España y tenemos todos máscaras. Mi papá en Colorado, ¿no? Eso es mundial. Entonces, no sé, yo creo que la cosa es muy interesante para ver qué hacemos juntos. Y voy a callar ahorita. Hablando de ideas que comentabas, Tadeusz, Fuller también tuvo ideas visionarias y es un poco lo que has comentado antes, José Luis, ya en el siglo XX y se anticipó a las grandes crisis de nuestro siglo y son algunas de las cosas que reflejáis en la exposición. Pero ¿cuáles son las soluciones o algunas de ellas? No hace falta que a lo mejor me las comentes todas, o formas de pensar que sí se han materializado en la sociedad actual. ¿Te referidas al trabajo de Fuller? Eso es. O a su influencia? Sí. Una cosa que se suele hablar o se suele mencionar cuando se habla de Fuller es un poco un cierto arquetipo que representó en el siglo XX y una visión que yo creo que está un poco trasnochada como de una especie de genio loco, visionario, que pensaba en soluciones muy poco prácticas, que eran muy poéticas y muy inspiradoras, pero que nunca se llevaban a la realidad, ¿no? Porque muchos de sus proyectos, desde la perspectiva de la producción industrial, por ejemplo, fueron proyectos fallidos. Él desarrolló, por ejemplo, distintos modelos de viviendas prefabricadas que nunca llegaron a producirse, desarrolló un modelo alternativo de coche, por ejemplo, que nunca se llegó a fabricar. Y lo interesante es que, de alguna manera, para mí, visto desde 2021, el legado de Fuller tiene un peso enorme en nuestra manera de entender la relación con el mundo y, por ejemplo, el papel fundamental del diseño, de las disciplinas que le dan forma al mundo, para reequilibrar nuestra relación con el mundo en plena crisis ecológica, ¿no? Que las cosas que usamos, cómo están hechas, con qué grado de impacto material, de dónde provienen, tienen una huella muy determinada que nos unen con estos procesos inmensos que abarcan el planeta y que cada vez se han vuelto más depredadores. Eso creo que es una influencia muy fuerte de Fuller sobre arquitectos, artistas y diseñadores del mundo de hoy, ¿no? Creo que él también tenía una enorme capacidad narrativa y visionaria a la hora de responsabilizar o de alguna manera pensar que las actitudes individuales agregadas podían generar grandes cambios colectivos. Y en ese sentido hay un Fuller activista que, si bien él era muy receloso de la política tradicional y de hecho siempre se posicionaba muy lejos de la política de partidos, sí apelaba a la capacidad de grandes movimientos de ciudadanos para cambiar las cosas y de ahí su influencia, ya digo, entre movimientos como la contracultura californiana, en la que tuvo un papel fundamental y que dejó sentirse en toda una generación posterior a él de nombres tan importantes como el mundo del diseño o en el mundo de la arquitectura, ya digo, muchos de sus directos de sus seguidores más directos. Que la huella de Fuller está básicamente en que hay una serie de posturas que él representaba que hoy en día se han normalizado por completo, es decir, se han filtrado en nuestro entendimiento de la realidad, ¿no? Saber que no hay un planeta B, saber que todos vamos juntos en esta nave espacial y que ninguna solución que no funcione para todos será una solución efectiva, es decir, que las dinámicas de la desigualdad no nos sacarán de aquí, que no podemos huir a Marte, que no hay una auténtica posibilidad de salir de la nave espacial Tierra sin hacerla funcionar para todos, creo que son pilares del pensamiento medioambiental hoy en día y de la manera de responsabilizar a cada uno de los procesos que forman parte del mundo, desde cómo comemos, a cómo nos educamos, a la forma de las ciudades en las que vivimos, de todas aquellas cosas que juntas han generado la situación en la que estamos. Fuller era un optimista también, es decir, era alguien que creía en la posibilidad del cambio. Y ahora mismo tenemos tal sentido de duelo ecológico de alguna manera, o sea, por razones obvias, el pensamiento en torno a la crisis ecológica es tan grave de tono y como tiene que serlo en realidad, porque no podemos, creo que, minimizar lo más mínimo el tamaño del reto que tenemos por delante, que necesitamos voces inspiradoras y voces que de alguna manera nos iluminen ese camino. Entonces, acabando hoy, en realidad a mí, por ejemplo, cuando empezamos el proceso de la exposición, yo y Rosa, mi cocomisaria, había una cosa que nos parecía muy interesante, que era pensar
Si te preguntas quién es el artista de más impacto en el mundo hoy, probablemente es alguien como la Fureliason, el arquitecto más importante es alguien como Foster. Ninguno de los dos podían entender su obra o su trabajo sin el de Fuller, que fue un absoluto referente para ellos. Aquella vieja idea de Fuller como un inventor de utopías fallidas no se sostiene muy bien en realidad en el mundo de 2020, con independencia de si las casas tienen formas de cúpulas geodésicas o no. Sí. Y hablabas de cambio, de cómo Fuller pues, apostaba por ese cambio. Y creo que, bueno, para alcanzar cierto cambio hay que llegar a la sociedad. Y él mismo, Fuller, era un activista individual, ¿no? Sabiendo que desde un cambio en la propia persona puede generar más hacia la sociedad. Pero bueno, es uno de los principales retos, ¿no? Llegar a la sociedad. A través del arte y el periodismo se puede lograr, o al menos intentar. Josefina, no sé, ¿cuáles consideras que son los mayores obstáculos para que mensajes como los de la sostenibilidad terminen por llegar a las personas? Pues yo creo que el principal problema para llegar a las personas, para llegar a la gente, es que muchas veces lo que lanzamos son mensajes negativos. Hablamos de crisis, hablamos de situaciones de emergencia, hablamos de catástrofes, de contaminación. Todo esto, todas estas noticias están cargadas con una negatividad muy fuerte y eso la gente lo percibe y muchas veces quiere oír. Sobre todo cuando hay otros problemas asociados, por ejemplo, la crisis económica que hemos tenido no hace tanto tiempo. Y bueno, pues la gente a veces en la cultura, por ejemplo, busca un desahogo, un entretenimiento, algo que les haga sentirse un poco más felices. Igual que cuando leen noticias o cuando leen un libro, ¿no? Buscan algo que les relaje. Y cuando hablamos de noticias ambientales o de obras que lo que te plantean es una cuestión de conciencia, porque apelan directamente al ciudadano, apelan directamente a ti como individuo, como persona, porque todos sabemos que cada uno tenemos nuestra aportación a este gran problema que es pues la contaminación, la pérdida de biodiversidad, todo esto en general, ¿no? Entonces, pero ciertamente, igual que hay mucha gente que a lo mejor no acude a ver una obra de teatro o una exposición si no va a recibir mensajes negativos, sin embargo, son importantísimas porque hay muchos que llegan. Y esa es una forma, la cultura a lo grande tiene el poder de llegar a una sociedad amplia. Entonces, finalmente, aunque exista ese freno, siempre va a llegar a más gente, ¿no? Por ejemplo, la obra Antropoceno está hecha para un público general y va a recibir un mensaje muy importante. Todo el mundo que acuda allí se va a ir con un toque, ¿no? Un toque en tu conciencia diciendo, ojo, esto que me están diciendo es importante, ¿no? Y bueno, pues igual que la exposición de Fuller, ¿no? Que es verdad que te hace sentirte incómoda a veces por todo ese cuestionamiento, ¿no? De la actuación que tenemos cada uno, ¿no? Pero evidentemente sí que te crea conciencia y es fundamental la actividad cultural y no hay tanta, por eso la obra de Tadeusz es muy importante porque no hay tanto teatro que recoja un mensaje de este tipo. Igual que cuando yo valoro mucho, me llegan a libros, novelas con temáticas ambientales. Y aunque es muy importante que haya ensayos de temática ambiental, cuando llega una novela que ha conseguido llevar un problema ambiental y llevarlo a una historia de ficción, es muy importante porque se consigue llegar a veces a mucha más gente. Es una forma de hacerlo mucho más extenso, a un público más amplio. Sí, como decías, es importante que sepamos que algo se puede hacer todavía, ¿no? Que no todo está perdido. Y hablando de la obra de teatro de Tadeusz, llamada Antropoceno, es verdad que las creaciones de Fuller coincidieron, ¿no? Con esta nueva época geológica. Algunos de los últimos estudios científicos le ponían fecha, decían que
que hubiera podido empezar en 1950, aunque es verdad que realmente pudo haberse iniciado con el comienzo de la era industrial. Para vosotros, ¿cuál sería realmente ese punto de inflexión, ese cambio de época geológica? Es un poco para todos, no sé quién quiere empezar a contestar a esta pregunta. No sé si Tadeusz. Yo te puedo decir un poco lo que de alguna manera está como acordado, decidir dónde empieza en realidad. En realidad esto es una convención y como convención sencillamente sabemos que hay un consenso en que a partir de un momento determinado se detectan unos procesos generados por la actividad humana que cruzan un umbral determinado de impacto en el planeta. Y como bien dices, hay gente que pone la línea en 1950, en el momento en que comienza eso que se llama la gran aceleración y que además coincide con la primera detonación nuclear, con la prueba nuclear de Trinity. Hay gente que se remite a la segunda revolución industrial, al comienzo en que las emisiones de CO2 a la atmósfera pasan de un umbral determinado. Hay gente que es incluso crítica con la misma noción de antropoceno como término para defender esa transición geológica y prefieren hablar, por ejemplo, de plantación-ceno, de que hablan de que de alguna manera la domesticación de la naturaleza a través de la lógica de la plantación, que la plantación es tanto un recurso de agricultura como un instrumento de dominación colonial, pues marcan de alguna manera también una línea muy clara. Yo creo que en cualquier caso lo que tenemos que ser conscientes es que esta conversación no creo que sea geológica, que evidentemente tiene una dimensión geológica, es política, tiene que ver con entender básicamente cómo la manera en la que pensaban nuestros abuelos con su relación con el planeta y la manera en que pensamos nosotros tiene que ser radicalmente distinta porque ese planeta es radicalmente distinto y porque nuestro impacto sobre el mundo lo es. Cuando piensas que más del 60% de las emisiones de CO2 que se acumulan en la atmósfera se han emitido, creo que desde 1992, esto lo dice todo en cuanto a cómo nuestra generación tiene una relación con la realidad material del planeta tan lejana a la de solamente 2 generaciones anteriores que necesitamos un término para reconocer este hecho inamovible. Y asusta un poco saber que hemos sido capaces de hacer tanto mal, por así decirlo, en tan poco tiempo. ¿Qué opinas tú en este caso, Tadeusz? ¿Cuándo para ti es ese punto de inflexión? No, es que es muy interesante. Es que el mismo discurso que hizo José Luis ahorita es como la misma. Arrancamos la obra con la escritora, la personaje lavando sus dientes enfrente de su espejo, lanzando otras visiones de cuando comience todo el antropoceno, porque no es tan importante cuándo exactamente, pero la cosa que es muy interesante es a pensar en las opciones y todos tienen que ver que los cambios de la planeta que llegan desde nosotros, de nuestro capitalismo, vender, comprar, gastar, ganar, ¿sí? Y entonces lanzamos todo esto en Antropoceno. Y también hay una cosa muy interesante en este momento que dice Marshall McLuhan, un escritor de media de Canadá, que ya con el lanzamiento de Sputnik, cuando podemos ver el mundo desde un poquito afuera, la Tierra es una obra de arte. Y como una obra de arte podemos manipular la Tierra como arte. Y cuando yo leí esto, eso es muy interesante porque hay una manipulación que es gastar recursos y todo eso, pero también estuvo con el equipo de creación en Antropoceno, en el teatro, cómo podemos mirar la Tierra como una obra de arte. Y la escenografía hay un cubierto del domo geodésico que es un escenario, pero en la forma de la Tierra. Y hay unas cositas que salen por unas ventanas para ver, y Greta Thunberg está arriba, y hay un taxista y una abuela que está tocando durante el cuarentena su violín por una ventana chiquita, como nosotros y todo nuestro arte y locuras en la Tierra. Y entonces la obra también es una manera de ver las cosas desde afuera un poquito, ¿sí? Que es una técnica de Bertolt Brecht, que es dejar a la gente pensar y lanzar las preguntas,
y entrar todas estas preguntas que tiene periodismo y en la exposición de Fuller, no tan negativo y agresiva, pero más poética y linda, pero también para poner estas preguntas y la crisis otra vez en otra manera de pensar en cómo hacemos en esto, en vez de poner como muchos jóvenes muertos de no tener agua. Es que hicimos muchas improvisaciones de futuros posibles y tenemos toques de cosas súper graves, pero siempre estamos buscando lo grave y el positivo y las opciones en la obra en una manera poética, para no ser tan negativa y cerrar las puertas a la cabeza del alma de la gente si estás tan negativa. Me explico un poquito. Sí, sí, sí. Y es con también lo que decía antes Josefina, que a veces Sí. es necesario mostrar que aún es posible revertir ciertas situaciones y, por ejemplo, pues en este caso, y es seguramente una de las consecuencias del antropoceno y de esa actividad humana que hemos tenido, que es la crisis climática, ¿no? Y mostrar que no todo está perdido. Josefina, ¿tú qué crees? ¿Qué mensajes de esperanza a través del arte y del periodismo se pueden lanzar a la sociedad? Bueno, esto enlazando con la pregunta que hacías antes respecto a Antropoceno, la época geológica tiene unas huellas en los sustratos, ¿no? Algo físico, tiene esa importancia política, eso lo que comentaba José Luis, y tiene una importancia mediática muy importante porque se pone nombre a algo. Es como cuando tienes una enfermedad y se pone nombre a la enfermedad. Antropoceno ya está definiendo algo muy importante. Tenemos una palabra que define muchas cosas, pero ya con ella estamos entendiendo un fenómeno muy importante. Entonces, bueno, y mediáticamente hablando, claro, os habéis ido hace décadas cuando empezó este proceso, ¿no? Pero yo creo que en los medios de comunicación del antropoceno empezamos a hablar hace 4 años o así, más o menos. 4 años, y además todo el mundo habló de ello, porque claro, una nueva etapa geológica, ¿no? O sea, una cosa verdaderamente espectacular. Y todo el mundo dio, mucha gente dio mucha difusión, ¿no? Mucha difusión a esto, con lo cual fue muy importante que se hiciera famoso, por decirlo así, ese término, entre no solamente que lo adoptara la ciencia, sino que llegara al ciudadano. Y respecto a lo que me dices, Adelinde, me decías que mensajes positivos, estabas comentando. Sí, qué mensajes de esperanza, ¿no? Y es lo que me comentabas un poco antes, de que no hay que dar tanto la sensación de que todo está perdido, de que algo se puede hacer todavía. Y eso, claro, yo creo que tanto el periodismo como el arte ahí tienen mucho que decir. Sí, desde luego, hay que lanzar mensajes positivos, como hace Tadeusz, ¿no? Que es un drama, pero es una comedia. La verdad es que hay algunas situaciones verdaderamente cómicas en su obra. Y yo quiero recordar una frase de Fuller de la exposición que me gustó muchísimo, que dice, sin ser especiales, todos podemos hacer cosas excepcionales. Esa frase es para enmarcarla, que de hecho la José Luis habéis enmarcado en la exposición, ¿no? Todos tenemos que, o sea, sabiendo los problemas tan grandes que tenemos, ¿no? Que tiene el planeta, que tenemos más unos países que otros, porque hay muchos países que tenemos que dar muchas más respuestas que a lo mejor otros países, ¿no? Pues yo creo que es muy importante saber que como individuos podemos hacer, dentro de que somos pequeños, podemos hacer cosas más o menos grandes. Y en estas cuestiones climáticas es muy importante. Y por eso es muy importante lanzar mensajes positivos, pero lanzar mensajes positivos sin dejar atrás la gravedad de los temas que estamos hablando, porque somos responsables de la difusión de mensajes rigurosos, certeros y que trasciendan, que no se queden perdidos. Pero ciertamente tenemos que hacerlo. Entre los periodistas ambientales lo debatimos muchas veces, cómo hablar de cómo podemos caminar sin dar una sensación demasiado pesimista que eche atrás a la gente, ¿no? Bueno, pues ese es un debate, ¿no? Eso es algo que tenemos
los creadores diferentes es un reto que tenemos ahí y que tenemos que afrontar, que a veces nos sale mejor y a veces nos sale peor, pero que siempre tenemos que tener ahí, ¿no? Ese ten con ten respecto a las palabras en positivo y los mensajes en negativo, claro. José Luis, tú comisionaste concretamente una exposición sobre el antropoceno que se titulaba Después del fin del mundo, ¿no es así? Sí, fue una exposición que se hizo en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona en 2017. Fue un proyecto al que me quise acercar un poco. No era una exposición sobre el cambio climático o no queríamos plantearla desde la divulgación científica, sino más bien desde la experiencia y un determinado sentido de ánimo de vivir en este mundo, en este momento en la historia en que sentimos que el peso de nuestra manera de vida sobre el planeta ya no se soporta más. Y también, para mí, una exposición siempre decía que hablaba del trauma y de la empatía. El trauma de que, como sociedad, yo pensaba que estábamos en el estado en el que estás cuando has salido de la conducta, de la consulta del médico y te ha dado una muy mala noticia y tú en ese momento la puedes a un cierto nivel cognitivo percibir, pero emocionalmente todavía te sientes distanciado de ello, ¿no? O sea, ese momento del shock. Creo que ese es el estado en el que hemos vivido como sociedad durante los últimos años, viendo la escala tan descomunal de los problemas que tenemos y nuestra incapacidad de asumirlos, ¿no? Entonces, esta exposición, que de hecho es curioso que me lo digas en este contexto, porque tenía mucho de teatral y para mí fue un experimento de ver que el lenguaje expositivo también puede aprender mucho del teatral y eran 8 intervenciones y de hecho una de ellas era a cargo de una conocida compañía de teatro documental alemana, Rimini Protocol. Y en este proyecto básicamente lo que queríamos hacer era mostrar a la gente, primero, rincones del mundo del antropoceno que mostraban cómo básicamente el planeta en el que vivimos hoy cada vez se despega más del modelo mental que tenemos del mundo. Creo que una de las funciones que tiene la cultura y que tiene también el periodismo ahora hacer es explicarle a la gente que el planeta está cambiando delante de nuestros ojos a una velocidad que quizás no hemos todavía acabado de asumir y que esto se deja ver en 1 millón de cosas que aparecen en pequeños sitios, que necesitamos un modelo de cambio del mundo más complejo que las fotos de los osos polares en los polos derritiéndose, ¿no? Pero también que tenemos una gran capacidad de imaginar otros futuros, porque respondiendo en realidad a tu pregunta anterior también, y para mí tenía mucho que ver con esa exposición, creo que el principal papel o uno de los principales papeles que la cultura tiene en la crisis climática no es solo el de una concienciación, de hacerte consciente de los problemas, que es necesario y está bien, sino el explicar y el evidenciar que no hay nada inevitable en nuestra manera de vivir, que hemos vivido de muchas maneras muy diferentes a lo largo de la historia y por lo tanto cambiar una vez más, mutar hacia imaginar otra forma de vivir, no solamente es posible, sino que es perfectamente factible. Y yo a veces pienso, me gusta decir que la cultura es el laboratorio de la sociedad, es donde realizamos experimentos que no podemos hacer fuera de este espacio cerrado y en este contexto y en este momento creo que nos sirve para que la gente explica que no hay nada inevitable de la manera en la que come, que la manera en la que la forma de nuestras ciudades en realidad es extremadamente reciente, que no hay nada natural en, por ejemplo, ser capaz de encontrar un tomate los 365 días del año, las 24 horas del día en una gran ciudad contemporánea, porque hace 15 años eso era imposible, que el planeta en el que vivían nuestros abuelos y el nuestro es distinto y por lo tanto que la manera en la que vivimos hacia el futuro y en la que vivirán nuestros nietos también será radicalmente distinta. Y creo que esta es una de las grandes oportunidades que tenemos los profesionales de la cultura ahora mismo en esta crisis. Sí, y también seguramente habrá que jugar un poco con los símbolos. Josefina decía antes que en el periodismo, por ejemplo, la palabra antropoceno fue definitiva y ayudó mucho a comunicar, pero en el teatro y en exposiciones de arte también es importante pues, mostrar esos símbolos. ¿Cuáles son realmente los que representan el momento en el que estamos viviendo? Tadeusz, por ejemplo. ¿Cómo así? ¿Cuáles símbolos? No entiendo muy bien porque yo no hablo español. ¿Qué símbolos? Al igual que en el periodismo tenemos esa palabra antropoceno
O, por ejemplo, cambio climático. Nosotros los periodistas intentamos ahora, para darle un poco más de profundidad y más de importancia al problema que estamos viviendo con el cambio climático, decimos crisis climática, incluso emergencia climática. En el arte, en tu obra de teatro, ¿con qué símbolos has jugado tú para mostrar ese momento que estamos viviendo? Pues es la cosa que ya he dicho, que es Greta Thunberg, es que la obra arranca con el domo y dice TED, que es el TED Talk, la charla TED de Stockholm 2018, cuando entra Greta en un tapete rojo. Pero en la obra comienza, boom, un video muy grande, dice TED Talk, una música dura, y entra arriba de un domo de 4 metros, ¿no? Mirando todo el público con la música boom, 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 boom. Entonces es un simbolismo operática total para decir, mira esto, escucha a ella, escucha a nosotros, ¿no? Y después ella se va por un hueco, desaparece, ¿no? Por la tierra. Entonces ese símbolo es muy importante, y también el símbolo para mí de la basura, las canecas en Europa, que no tenemos aquí en Colombia ni en los Estados Unidos, pero son grandes para poner reciclaje y todo eso. Entonces también el símbolo de la basura, y en esta nueva versión pusimos la mitad de la obra en lo confinamiento. Entonces pusimos todos nosotros adentro, no podemos salir. Y cuando salimos ya es nueva normalidad. Entonces todas las secuencias de aeropuerto y después en la obra ya están con mascarillas y todo. Entonces era muy interesante jugar con todos esos símbolos de la máscara, de la comunicación, de la confinamiento, de la basura, de Greta, de la tierra, de toda una cosa. Porque yo trabajo mucho con visual, las cosas visuales, pero pues claro, la oportunidad de retomar la obra con hoy, dejamos nosotros a concentrar mucho más concreto y al punto que el año pasado, porque ya todas las imágenes y las cosas en la obra hay mucho más sentido que un año antes. Entonces planchamos la obra, conectamos, cortamos muchas cosas y ya es una obra que va mucho más con Buckminster Fuller en el centro y la situación que nosotros estamos viviendo hoy en día. Sí, habéis hablado, muchos de vosotros habéis mencionado el futuro. Yo una vez, hablando con el biólogo de la Universidad de Harvard, William Friedman, que no sé si conocéis, me dijo que si las cosas salían mal con todo esto de la crisis climática y y realmente si sale mal sería por nuestra culpa, evidentemente, habría un nuevo futuro y seguramente un futuro sin nosotros. ¿Cómo os lo imagináis vosotros? Josefina, ¿cómo te lo imaginas tú ese futuro? Bueno, de antemano un futuro sin nosotros, por supuesto, la Tierra puede funcionar, pero me daría mucha pena. Creo que somos una especie muy interesante y perder una especie tan interesante, cuando formo parte de ella, no puede darme más que pena y una frustración muy grande. Claro, como no estaremos nadie, pues nadie nos va aquí nos va a poner a hacer un juicio, ¿no? Es difícil pensar en el futuro, sobre todo cuando manejamos datos tan sangrantes, ¿no? Porque son unos datos tremendos, ¿no? Que influyen en muchas cosas, en movimientos migratorios, forzosos por muchas partes, de movimientos o no movimientos. La pandemia, por ejemplo, nos ha hecho ver que podemos ser presos de nuestras propias casas, ¿no? Porque nos hemos sentido presos. Yo creo que nos hemos sentido un poco también como son los inmigrantes ilegales, ¿no? Que no tienen permiso para ir a ningún sitio. De repente no teníamos permiso para ir a ningún sitio. A mí eso me afectó bastante, ¿no? Me hizo tener una sensación que nunca había tenido, como se siente mucha gente que quiere desplazarse a algunos lugares y no tiene permiso para desplazarse, ¿no? Entonces, no sé muy bien qué responder hacia cómo me puedo imaginar un futuro. Me produce tristeza pensar eso, pero también prefiero pensar que quizás eso no suceda, con lo cual me quedo ahí.
Y en tu caso, José Luis, ¿cómo lo ves? Sabiendo que encima Fuller sí que, bueno, claro, tuvo ideas visionarias, pero que hemos podido adaptar a este siglo, pero nosotros somos capaces de tener esa capacidad de pensar un poco más allá, sabiendo en la situación tan crítica en la que ya nos encontramos. En realidad, a veces esta conversación me parece un poco como, no sé, es que no hay otra alternativa. Es decir, no tenemos el lujo de no permitirnos pensar en otra alternativa. Una de las cosas que me parecía interesante respecto a hablar del futuro así en abstracto es que nunca hemos tenido un plan, una ruta de una hoja de ruta, casi un horizonte hacia el futuro tan programado como lo tenemos ahora mismo. Porque todos los países del mundo han firmado un documento que se llama el Acuerdo de París, que dice que en 2030 tenemos que estar emitiendo 55% menos de CO2 en la Unión Europea de lo que hacíamos en 1990 y que dice sobre todo que en algún punto por determinar en la segunda mitad del siglo XXI, entre 2050 y 2100, la cantidad de CO2 que tenemos que emitir a la atmósfera es de 0. Es decir, que tenemos que haber renunciado para siempre a la mayor fuente de riqueza de la historia de la humanidad, los combustibles fósiles. Y esto no es, en teoría, unos deseos hipotéticos y lejanos. Todos los años hay una cumbre climática en la que los países se sientan y en que tienen que revisar sus compromisos. Así que no hemos llegado a este sitio por nada, hemos llegado porque es la única alternativa real que tenemos de no vernos en el peor de los escenarios posibles en que nos podemos encontrar. Y ahora la historia de nuestro futuro es la historia de intentar llegar a los a los objetivos del Acuerdo de París de la manera que sea, por nosotros, pero sobre todo por los habitantes de 2100, que son con los que tenemos un compromiso. Lo que pasa es que, claro, a la crisis climática se ha unido ahora la crisis de la COVID, esta pandemia. Pero yo creo que hay ciertas lecciones que hemos podido sacar de todo esto. Tadeusz, vosotros lo habéis incluido en vuestra obra. ¿Qué lecciones sacaríamos de cara a luchar contra esa otra crisis que no tiene fecha de caducidad por ahora, que es el cambio climático? Uy, no. Es que, no sé, es que es muy... yo creo que hay una lección que es muy importante, que todo el mundo está conectado, como digo antes, como porque nosotros somos la misma especie. Entonces el virus es un hilo que están conectando todos mundial, que es un hilo feo, pero también es muy interesante. Y también es una oportunidad para ver, no sé cómo dice eso bien, pero qué bonito es la vida, porque cuando estamos cerrados, cuando perdimos tanto, tenemos que pensar, güey, madre, ¿qué hicimos antes? ¿No? Y es una alerta para nosotros a ver, ok, ¿qué hacemos? Porque eso no es bueno, ¿sí? Y toda esta pandemia era evitable, si viene de un animal, ¿no? O lo que sea. Entonces yo creo que es una advertencia de cuidar y ver cómo linda y bonita y frágil la vida es. Entonces espero que mucha gente, y yo como artista ya estoy pensando mucho más concreto en cómo decir las cosas, más directo, más sencillos, con menos bla, 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 para tomar esta oportunidad a repensar la situación y ponernos en un camino con los acuerdos de París, pero en todo que hacemos, y no sé, es como una warning, una advertencia. Totalmente de acuerdo. A mí la pandemia lo que me ha hecho darme cuenta es de que somos capaces de cambiar nuestra forma de vida por un bien común. Y si lo aplicamos a la crisis climática, también seríamos capaces de hacerlo y ya no solo, bueno, a nivel político y a nivel individual. ¿No crees, José Luis? Yo creo que una cosa que es importante tener en cuenta, honestamente, y que creo que es útil, es pensar que no existe una crisis y luego otra, y luego otra, y luego otra. Todo esto es la misma crisis. Básicamente, la crisis planetaria, que es la crisis climática y la crisis de biodiversidad, que son dos aspectos de la misma
dinámica de comportamiento con el planeta, que es el entender que los recursos son inagotables cuando no lo son y que las externalidades pueden ser infinitas cuando no lo pueden ser. Es decir, que ya ni podemos seguir explotando recursos de esta velocidad, ni podemos ir lanzando sus efectos indeseables a la atmósfera o al mar sin límite. Entonces, la crisis de la COVID es solo un ejemplo más de cómo la crisis de biodiversidad ha generado efectos que sabemos que van a ir a más. De alguna manera, el mundo del cambio climático es el mundo de 2021. Ya estamos, ese es el mundo en el que vivimos, eso es nuestro mundo cotidiano. No podemos imaginar esta crisis como ese objeto amenazante en el horizonte. No, ya no hay horizonte. Esto es la crisis, esta es la sensación de vivir en este mundo. El año 2020, con todo lo que traerá, ha sido eso. Y si tuviéramos que buscar en el año 2020 una posibilidad de mover hacia adelante con algo aprendido, es efectivamente para mí la noción de que parece ser que cuando es necesario podemos realizar cambios a una escala planetaria de una dimensión que nos hubiera resultado absolutamente imposible pensar en muy poco tiempo y con la coordinación de todos los agentes del mundo. Es decir, nadie en diciembre de 2019, por ejemplo, hubiera dicho la paralización absoluta de la economía mundial dentro de 3 meses es una posibilidad real. No lo hubiera dicho nadie. Entonces, esperemos que salgamos al otro lado del túnel de la crisis del COVID con la conciencia de que ya nunca más podemos oír que no podemos hacer cambios a escala global de manera muy rápida si existe la voluntad política para hacerlos, porque el año 2020 ha sido una gran enseñanza en ese sentido. Sí, la verdad es que ya no nos podemos detener. Terminamos aquí este encuentro organizado por la Fundación Telefónica y el Teatro de la Abadía. Muchísimas gracias a Tadeusz Philips, a José Luis de Vicente y a Josefina Maestre por vuestra participación. Ha sido, la verdad, un verdadero placer escucharos. Solo recordaros que la exposición Curiosidad Radical en la órbita de Buckminster Fuller se puede visitar en el espacio Telefónica hasta el próximo 18 de abril y que la obra de teatro titulada Antropoceno estará en cartel hasta el 11 de abril. Muchas gracias a todos.